Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza este resumen de noticias de la televisión pública. Un resumen de noticias de martes. Recién comienza la semana. Nosotros tenemos media hora de información para compartir con ustedes lo que creemos que ha sido lo más importante, lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo. Te lo vamos a contar acá, como todos los días. Y como todos los días, este programa tiene deportes. De eso, por suerte, se ocupa Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Y hoy estaremos hablando de todo un poco. Se está moviendo el mercado de pases, no solamente de la Argentina, sino también del exterior, con compras rutilantes. Pero lo más importante pasa por saber qué va a pasar con Alejandro Sabela. Hoy fue homenajeado, pero todavía no confirmó si sigue o si se va de la selección. Tiene a todos ahí expectantes, querido de T. Sabela. Le vamos a dar el tiempo necesario. Nos llevó a donde no llegábamos desde hace mucho tiempo. Yo, por lo menos, desde aquí, toda la paciencia del mundo. Y este programa los martes tiene rock. De eso, ustedes saben, habla en este programa el señor Maxi Martina. Muy buenas noches, Maxi. Buenas noches, Pablo, ¿cómo va? Atentos los fans del arte de los redonditos de ricota, porque hoy vamos a hablar de la web que acaba de inaugurar Rocambole, mítico diseñador de todo el arte de los redondos. Y también te voy a presentar a Señorita Carolina. Señorita Carolina, entonces en este programa, atentos, música de la buena que se hace aquí en Buenos Aires, en minutos con Maxi Martina. Nosotros empezamos ahora con toda la información. Lo primero tiene que ver con las noticias que llegan desde Nueva York, porque el juez Tomás Griesa decidió llamar a un nuevo encuentro al Estado argentino con los fondos buitres, con el mediador. Vamos a ver la nota. The judge has spoken. I propose to implement his ruling. En una audiencia en la cual participaron los representantes de la Argentina, los de los fondos buitre y los bancos que operan como agentes de pago, el juez Tomás Griesa consideró que el stay no es algo necesario para alcanzar un acuerdo entre las partes. El magistrado sostuvo que nuestro país tiene 8 días para llegar a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda y que presentaron la demanda judicial antes de caer en default técnico. El abogado representante de la Argentina, Jonathan Blackman, sostuvo ante Griesa que es imposible alcanzar algún tipo de entendimiento antes del 30 de julio e insistió en la necesidad de contar con un instrumento que permita el pago a los reestructurados. En este nuevo escenario creado por Griesa, los bonistas reestructurados que conforman el 92,4% siguen sin poder cobrar su dinero depositado en tiempo y forma y encamina a la Argentina a ingresar en un default técnico el 30 de julio. En un comunicado de prensa bajo el título de El juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando, el Ministerio de Economía que dirige Axel Kicillof se pronunció sobre la audiencia desarrollada en Nueva York al afirmar que si bien el juez Griesa reconoció que Argentina había pagado, sigue sin resolver nada y mantiene su insólita prohibición de cobro a los bonistas que entraron en la reestructuración de la deuda, fondos que están depositados en bancos de Nueva York. En tanto, la American Task Force, el grupo de lobistas de los fondos buitre, a través de su página web, caracterizó al gobernador Daniel Scioli, al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y al diputado Sergio Massa como los mejores candidatos para las elecciones presidenciales del año que viene. En un artículo titulado Líderes empresariales argentinos y los candidatos presidenciales están de acuerdo, es hora de negociar. Los lobistas afirman que los 3 precandidatos presidenciales se muestran a favor de un acuerdo negociado con los fondos buitre como una forma de desbloquear la inversión en energía necesaria y la financiación de bonos globales. Además, el mismo artículo afirma que los políticos mencionados consideran que una solución para resolver el problema de la deuda es esencial para sus programas de reforma económica. Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, recordó, y atención con esto, porque yo no sabía que era necesario recordarlo, recordó que las farmacias no pueden cobrar un plus por la atención nocturna. De cobrar 12 pesos con 65 por servicios profesionales en las farmacias bonaerenses fuera del horario comercial será suspendida hasta lograr un acuerdo que está en diálogo con la Defensoría, que reivindica la objeción que presentara el Ministerio de Salud Provincial. La Defensoría del Pueblo ha manifestado públicamente, y se lo acabamos de manifestar a las autoridades del colegio, que entiende que este plus que pretenden cobrar y que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires se está efectivizando, no tiene un fundamento legal que los habilite.
estamos comunicándoles que la idea sería que ellos replanteen la situación, toda vez que el fundamento tiene que ver con una situación de la estructura interna de costos de la actividad de las farmacias y también con una reivindicación que pretenden hacer de la tarea del farmacéutico. Pero también desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, lo que planteamos nosotros es que ellos se manejan con un mercado cautivo porque la gente tiene que comprar, nuestra gente tiene que comprar los medicamentos únicamente en las farmacias. Por el momento el adicional tiene aplicación restringida y no afecta a las urgencias con receta. Los farmacéuticos aseguran que buscan no afectar a los pacientes. Se hizo un planteo de servicio farmacéutico. Es el honorario del profesional farmacéutico. Nosotros entendemos que son 36 horas que el farmacéutico está al frente de una farmacia cuando tiene que hacer un turno y entendemos que es una reivindicación del rol de ese profesional y por supuesto de una remuneración. Así como puede ser el servicio de aplicación de inyecciones, de toma de presión. Hace unos años atrás había servicios que los farmacéuticos dábamos en forma gratuita, como la toma de presión, aplicación de inyecciones, y que hoy en el contexto que estamos viviendo, dentro de la cadena de valor del medicamento, industria, droguería, farmacia, la farmacia es el eslabón más débil y bueno, nosotros deberemos seguir en defensa de nuestros colegiados, buscando herramientas para darle sustentabilidad y siempre sin perjudicar al paciente. A cumplirse 29 meses de la tragedia de 11 familiares y amigos de las víctimas, los recordaron y volvieron a pedir justicia. A 29 meses de ocurrida la tragedia del barrio porteño de Once, los sobrevivientes y familiares de víctimas siguen clamando justicia. Atravesando un periodo muy especial que es el juicio oral y público contra los 29 procesados, porque el juicio por la tragedia de Once no es solo para los familiares, sino para que nunca más haya tantas muertes de inocentes absurdas, ridículas y previsibles. Nosotros nunca nos hemos opuesto a la reconversión ferroviaria necesaria, lo hemos dicho en todos los documentos. Obviamente que tenemos diferencias en la manera de comunicarlo, en lo que se expresa como motivación de esta reconversión ferroviaria. A nosotros nos duele que lleguen después del 22 de febrero. Todos nos hubiésemos merecido que llegasen antes. A la realidad no se la puede cambiar, pasó lo que pasó, todos sabemos cuándo llegan, pero bueno, es importante que el usuario tenga un sistema de transporte seguro. Finalmente en agosto se inaugurará lo que será el memorial definitivo en el Andén 1. Para nosotros, tan imprescindible como el juicio oral y como la reconversión ferroviaria es que lo que sucedió no se olvide. Entonces todo lo que podamos aportar a la memoria colectiva para que eso suceda y para que el pueblo argentino nunca olvide lo que sucedió aquella mañana, lo vamos a hacer y el memorial que vamos a inaugurar en agosto es parte de eso. Justicia para los muertos y heridos de Once. Tenemos nosotros ahora más información en este picado de noticias. Un tribunal de La Plata hizo lugar a un pedido de habeas corpus y ordenó dejar sin efecto el alojamiento de presos en calabozos de comisarías bonaerenses. Una docena de chicas denunciaron que fueron violadas o que intentaron abusar de ellas en el boliche Le Clic de Congreso. El lugar es investigado por el caso de una joven de 19 años que aseguró haber sido víctima del mismo delito en ese local. Un obrero murió al producirse un accidente en una obra en construcción en Parque Patricios. El trabajador de 25 años sufrió graves heridas al recibir un golpe con una retroexcavadora. Aerolíneas Argentinas y Austral obtuvieron una puntualidad de casi 80% en sus 164 salidas nacionales desde el Aeroparque Jorge Newbery en el primer fin de semana de vacaciones de invierno. La empresa Toyota y autopartistas nacionales confirmaron que están desarrollando un nuevo modelo de vehículo que fabricará con elementos nacionales. De esta manera se afianza un proceso de sustitución de importaciones. Las 7 nuevas formaciones del ferrocarril Sarmiento. Vamos a ver cómo se viaja en estos trenes. Vamos a entrar entonces a una de las formaciones nuevas que se estrenaron exactamente ayer.
bastante ancho, algunas bicicletas. Este es el furgón de bicicletas. Los que siguen, los próximos vagones tienen una hilera, más de asientos de cada lado. ¿Primera vez que toma el tren nuevo? Sí. ¿Bien? Sí, bien, bien. Muy bueno. Bueno, vamos a arrancar desde la estación de Once hacia el oeste. 50 años que viajo en la línea Sarmiento. ¿Desde dónde? Desde Merlo a Liniers y a veces a Once. Bastante seguido por semana. Todos los días. Todos los días. Día. ¿Qué parece? Esto es una maravilla, ojalá que dure. Estamos en la estación Villaluro. Falta 1 minuto según muestra el reloj para que arribe a la estación la próxima formación que va con destino a Once. Es la nueva formación que lleva 24 horas corriendo la línea Sarmiento. Está por arribar a la estación Villaluro con destino Once exactamente en horario. Vamos a una velocidad muy reducida con la formación, viniendo desde Caballito, ingresando a la estación 11, terminal. Excelente, sí, un servicio de primera. Sí, calentito. Sí, bárbaro, no. Las condiciones son excelentes. Lo importante es que lo cuidemos. El pedido urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y las gestiones del canciller de Obama, John Kerry, lograron el cese del fuego inmediato en la Franja de Gaza para asistir humanitariamente a las víctimas como lo reclama la comunidad internacional. Los bombardeos israelíes por aire, mar y tierra siguen arrasando barrios completos y hasta oficinas de la prensa internacional y escuelas de la ONU que dan refugio a los más de 100.000 palestinos que tuvieron que abandonar sus viviendas. El día también estuvo marcado por un cohete lanzado desde la Franja de Gaza que cayó en Tel Aviv, muy cerca del aeropuerto internacional de Ben Gurión, y provocó la suspensión de todos los vuelos por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos durante 24 horas. Los rebeldes separatistas del este de Ucrania entregaron a expertos internacionales holandeses y malayos los restos de las 298 víctimas y las 2 cajas negras del avión de Malaysian Airlines, que fue derribado con un misil el jueves pasado en la zona que controlan, donde Kiev ejecuta una operación antiterrorista. En una conferencia de prensa, el primer ministro de la República Popular de Donetsk reiteró la acusación contra Ucrania como autora del disparo que derribó al avión. Los cuerpos de las víctimas llegaron en un tren a la ciudad de Kharkov, controlada por el gobierno ucraniano, desde donde serán repatriados en contenedores especialmente enviados por Holanda. Mientras tanto, continúan las acusaciones cruzadas entre Rusia, que informó la detención de un caza ucraniano cerca del avión siniestrado, y los Estados Unidos, que involucran a Rusia por no haber puesto límite a los rebeldes ucranianos. Y de allí nos vamos a Venezuela. El gobierno comenzó a reubicar a las 77 familias que fueron desalojadas de la Torre con Finanzas, conocida como la Torre de David, la mayor villa urbana horizontal de Caracas. Originalmente, la Torre de David se construyó con el propósito de ser un centro financiero internacional, pero quedó inconcluso tras la muerte de su dueño, David Brillenburg, en 1993, y su infraestructura fue invadida por personas sin hogar desde 2007, que ocuparon 28 de los 45 pisos del rascacielos. Los desalojos se dieron de forma pacífica y estuvieron a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana, que habilitó camiones para los traslados de los habitantes, que fueron llevados a Ciudad Zamora, en el norte del país, donde serán reubicados. Es el momento de los deportes en este programa. Gabriela Previstera. Dígame. Adelante usted. ¿Qué pasó? Homenajearon al DT Isabela, como corresponde. Exactamente. Bueno, entrenador que llevó a la selección argentina después de 24 años a disputar una semifinal primero y después la final de la Copa del Mundo. Lamentablemente Argentina se ha quedado con un segundo puesto, y digo lamentablemente porque por un error estaba marcado quién iba a ganar el partido. El primero que se confundía se llegaba a la Copa del Mundo. Eso fue lo que sucedió, pero es más que meritorio lo que ha conseguido el seleccionado nacional, y por eso hoy en el Congreso de la Nación se ha homenajeado a Alejandro Sabela, que entre otras cosas
levantó aún más. Si faltaba la figura de Lionel Messi, dijo que se sacrificó por el equipo argentino. Y por otro lado, que el fin de semana más tardar se reúne con Grondona para saber si sí o no la selección nacional. Un merecido reconocimiento a Alejandro Sabela. Con Julio ayer quedamos llamarnos para encontrarnos. Calculo que yo a más tardar el fin de semana nos juntaremos, tal vez algunos días antes. No lo puedo confirmar el día y el horario de la reunión porque todavía nos falta establecerlo. Por tu formación política, ¿cuál es la importancia de recibir esta mención y si alguna vez se te cruzó quizás en el futuro trabajar en política directamente? Como dije en el acto, lo más importante no es el premio. Primero, obviamente, que el premio es enorme, es una de las distinciones más importantes que recibí en mi vida, pero más importante que el premio ha sido el ámbito donde lo he recibido, en el Congreso de la Nación. Durante muchos años estuvo cerrado y obviamente que no nos tenemos que olvidar de eso y tenemos que festejar que llevamos 31 años ininterrumpidos de democracia. Allí pasaba la palabra de Alejandro Sabela en este homenaje que se disputó hoy en el Salón de Pasos Perdidos, en este caso en el Congreso de la Nación. Tanto él hablaba de Lionel Messi, pero no fue el único gran jugador que ha tenido este Mundial, porque el goleador fue colombiano, fue James Rodríguez, y hoy es el nombre más rutilante que ha tenido el mercado de pases europeo. Se lo llevó el Real Madrid, fue presentado oficialmente. ¿Pagaron por este futbolista de tan solo 23 años? ¿Cuánto pagaron por James Rodríguez? Cabe destacar que debutó acá en Primera División en Banfield, en la Argentina, que ya se veía que era muy bueno, pero nadie imaginaba que iban a pagar 80 millones de euros por este futbolista. Increíble lo que pagó el Real Madrid y hoy fue presentado oficialmente. Lo hizo Florentino Pérez, el presidente de la institución, y ya le confirmaron cuál será el número, el dorsal que va a usar. Será el número 10, ni más ni menos que del Real Madrid. Ya hay una James manía, hay muchísimas camisetas, banderas, todo el mundo se compró ya algo que represente a James Rodríguez. Muy feliz, por cierto, por esta transferencia. Ha firmado por 6 temporadas, tan solo 23 años, un futuro enorme. El de James Rodríguez, que fue elegido como el goleador, porque convirtió 6 goles, el máximo anotador de la última Copa del Mundo. Y hablando de Copa del Mundo, aún quedan algunos coletazos en distintas selecciones. En este caso en Brasil, que eligió un nuevo entrenador. Se fue Felipao después de esta eliminación con un 7-1 en manos de Alemania, pero llega otro técnico que ya lo dirigió y que tampoco se fue bien. En este caso, Dunga fue el elegido por la Confederación Brasileña de Fútbol. En la jornada de hoy ya lo hicieron oficial. Como futbolista jugó 3 mundiales, en 1990, en el 94 fue capitán y en 1998. Y como entrenador llegó en el año 2006. Se fue en 2010 tras renunciar después de haber perdido ante Francia por los cuartos de final. Y obviamente fue muy criticado, no solo en aquel momento, sino también esta elección, porque da la sensación de que no buscan nada nuevo, que siempre van a buscar a entrenadores que ya han tenido un paso por la selección, tal como pasó con Felipao. Lo máximo que ha conseguido con la selección mayor son 2 títulos. Uno fue la Copa América 2007, que todos recordamos, esa final donde estuvo la selección argentina, y la Copa Confederaciones del año 2009. Después de allí, medalla de bronce en Beijing 2008, y se fue en cuartos de final de Sudáfrica. Dunga entonces se terminó el misterio y es el nuevo entrenador de la selección de Brasil. Es el momento del rock en este programa, así me lo indica Maxi Martínez. Exactamente. Usted tiene rock para nosotros. Exacto, y quería comentarles porque hay muchos fans de Los Redondos, se pueden llevar una sorpresa ingresando a la web que se acaba de inaugurar, que es la página oficial del arte de Rocambole. Si bien él tenía sus cosas en internet, hace unos días como estrenó su propia web, donde él sube cosas de su taller, sube, por ejemplo, fondos de pantalla que vos te podés descargar para tener en tu computadora. Todos los fanáticos del arte de Los Redondos van a querer conocer esta página oficial, que es untalrocambole.com.ar. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es uno de los fondos de pantalla del observador de aquella mítica tapa de Bang Bang, Estás Liquidado. ¿Te acordás que ahí estaba el cuadro de los fusilamientos de la Cruz Roja, ese cuadro, digamos, que Rocambole se inspiró en el cuadro de Goya? Bueno, ahí lo tenés como para fondo de pantalla. Esto es obra del propio Rocambole, que hace unos días lo subió
fue tanta la gente que entró que se le cayó la web y la volvieron a levantar y ahora con más ancho de banda para que la gente pueda ingresar y pueda tener también cosas inéditas que él va subiendo a su propia web. Así que me pareció interesante para un dato que tal vez está por fuera. Exacto, por fuera de lo que son las noticias habituales del rock, para todos los amantes del arte de los redondos, la web de Rocambole, untalrocambole.com.ar. Así estaremos. ¿Y en el próximo bloque? Vamos a hablar de Señorita Carolina. Le voy a presentar una cantante muy linda de acá de la ciudad de Buenos Aires, de Barracas, San Telmo, por esa zona, que va a estar presentando su nuevo disco ahora. A la vuelta, aquí en el resumen de noticias de la televisión pública. No se vayan. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiesta.